Cuando se cuenta la historia de los nativos americanos, la mayoría de las veces escuchamos sobre los Sioux, Cheyennes, Arapaho, Chippewa, Cherokee, Navajo y Choctaw. Según los registros de Estados Unidos, hay alrededor de 574 tribus nativas americanas, y se menciona poco sobre las otras tribus, quizás porque las cifras son pequeñas. Sin embargo, la mayoría de estas pequeñas tribus nativas tienen su propia historia que casi se está desvaneciendo debido a muchas razones. Una de esas historias es la historia de los nativos Shoshone, en lo que hoy es Idaho y Wyoming. En este video descubrirás parte de la historia no contada de los indios Shoshone. Suscríbete si aún no lo has hecho y siéntate mientras te llevamos de regreso al libro de la historia sobre esta tribu nativa americana. Los Shoshone son una tribu nativa americana que comenzó en la cuenca occidental extraordinaria y se extendió hacia el norte y el este hasta el actual Idaho y Wyoming. Para el año 1500, algunos Shoshone del este habían cruzado las montañas rocosas hacia los campos incomparables. Después de 1750, las luchas y la tensión de los pies negros, los cuervos, los Lakota, los Cheyennes y los Arapaho empujaron a los Shoshone del este hacia el sur y hacia el oeste. Algunos de ellos se trasladaron hasta el sur de Texas, surgiendo como los Comanches en 1700. A medida que más colonos europeo-americanos se trasladaron hacia el oeste, aumentaron las tensiones con los nativos por la disputa por el territorio y los recursos. Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo guerras. Los Shoshone del norte, liderados por el jefe Pocatello, lucharon durante la década de 1860 contra los colonos en Idaho, donde la ciudad de Pocatello recibió su nombre. A medida que más colonos invadían el área de caza de los Shoshone, los nativos atacaron granjas y ranchos en busca de comida y atacaron a los migrantes. El conflicto condujo a la masacre de Bear River en 1863, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron el campamento de invierno de 250 Shoshone del noroeste, en lo que ahora es el condado de Franklin, Idaho, y los mataron. Los niños, entre otros no combatientes, se encontraban entre la mayoría de los asesinados a propósito por los soldados. Este fue el mayor número de muertes que sufrieron los Shoshone a manos de las fuerzas estadounidenses. 21 soldados estadounidenses también murieron. Los viajeros continuaron migrando hacia el oeste a lo largo de los senderos de expansión hacia el oeste durante la Guerra Civil estadounidense. En ese momento, los Shoshone, junto con los Ute, participaron en ataques contra la ruta del correo que iba hacia el oeste desde Fort Laramie. La ruta del correo tuvo que ser trasladada al sur de la anterior a través de Wyoming. Alineados con los Bannock, con quienes estaban relacionados, los Shoshone lucharon contra Estados Unidos en la Guerra de la Serpiente de 1864 a 1868. Lucharon juntos contra las fuerzas estadounidenses en 1878 en la Guerra Bannock. En 1876, paradójicamente, los Shoshone lucharon junto al ejército estadounidense en la batalla de Rosebud contra sus enemigos tradicionales, los Lakota y los Cheyennes. En 1879, una banda de unos 300 Shoshone orientales, conocidos como comedores de ovejas, se vio envuelta en el conflicto indio de Sheep Eater. Fue la última guerra india luchada en la región del noroeste del Pacífico, de lo que hoy es Estados Unidos. En 1911, un pequeño grupo de Bannock bajo un pionero llamado Mike Daggett, también conocido como Shoshone Mike,
mató a 4 granjeros en el condado de Washoe, Nevada. Los colonos formaron una pandilla y salieron tras los nativos americanos. Encontraron a la banda Bannock el 25 de febrero de 1911 y en un tiroteo mataron a Mike Daggett y a 7 miembros de su banda. Ed Hogle, uno de los miembros de la pandilla, murió en la batalla de Kelly Creek. Una joven, 2 niños y un bebé fueron tomados por la pandilla. Los 3 rehenes más viejos murieron pronto por enfermedades. Mary Jo Estep, la bebé, falleció en 1992. Un granjero entregó los restos parciales de 3 hombres adultos, 2 mujeres adultas, 2 jóvenes y 3 niños, que se cree que son Mike Daggett y su familia, según los registros contemporáneos, a la institución Smithsonian en Washington, D.C., para su estudio en 1994. La institución repatrió los restos a la tribu Shoshone Bannock de Fort Hall, Idaho, en 2008. La banda noroeste de la nación Shoshone adquirió el lugar de la masacre de Bear River y algunas áreas circundantes. Querían preservar la tierra sagrada y construir un memorial a la masacre más grande que su nación había experimentado, en colaboración con American West Heritage Center y líderes estatales en Idaho y Utah. La tribu ha creado asociaciones públicas y privadas para avanzar en los objetivos de preservación cultural tribal y desarrollo económico. Se han convertido en líderes en el desarrollo de energía renovable tribal. En 1845, la población estimada de Shoshone del norte y del oeste era de 4.500, muy disminuida después de haber experimentado plagas de enfermedades infecciosas y guerra. La finalización del primer ferrocarril transcontinental en 1869 fue seguida por la llegada de inmigrantes europeo-americanos en números excepcionales en el área. En 1937, el Departamento de Asuntos Indígenas contó 3.650 Shoshone del norte y 1.200 una Shoshone occidental. 12.000 personas en los Estados Unidos se identificaron como Shoshone en el censo de 2000. La masacre de Bear River, también conocida como el compromiso en Bear Stream, la batalla de Bear River o la masacre de Boa Ogoy, ocurrió en el actual condado de Franklin, Idaho, el 29 de enero de 1863. Después de años de enfrentamientos y ataques alimentarios en ranchos y granjas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron un asentamiento Shoshone reunido en la conversión del río Bear y el arroyo Battle, en lo que entonces era la región sureste de Washington, cerca de la actual ciudad de Preston. El coronel Patrick Edward Connor dirigió una unidad de voluntarios de California como parte de la campaña de Bear River contra el líder del clan Shoshone, Bear Hunter. Muchos Shoshone fueron asesinados cerca de sus alojamientos. Los colonos locales tenían más probabilidades de informar sobre las víctimas Shoshone que los soldados. El valle de Cache, originalmente llamado Seu-Hubeogoy Shoshone por Willow Valley, era el territorio de caza tradicional de los Shoshone del noroeste. Recolectaban semillas de cereales y pastos allí, así como pescaban truchas y cazaban pequeñas presas como ardillas terrestres y marmotas, así como grandes presas como búfalos, ciervos y alces. Este valle montañoso había atraído a cazadores de pieles como Jim Bridger y Jedediah Smith, que visitaron la región. El Valle de Cache recibió su nombre por el acto de los cazadores de dejar depósitos de pieles y productos en el valle como base para la caza en las cordilleras circundantes. Tan intrigados estaban los cazadores por la región que recomendaron a Brigham Young
que considerara el valle como un lugar para su asentamiento de pioneros mormones. Sin embargo, Young eligió el valle de Salt Lake. Con el tiempo, los pioneros mormones también se trasladaron al valle de Cache. Ya el 31 de julio de 1847, una delegación de 20 hombres se reunió con los mormones para discutir sus reclamos de propiedad en el norte de Utah, el establecimiento de los senderos de California y Oregón, así como el establecimiento de Salt Lake City en 1847, puso a la nación Shoshone en contacto regular con los pioneros blancos que se dirigían hacia el oeste. Para 1856, los europeo-americanos habían establecido sus primeros asentamientos y granjas permanentes en el valle de Cache, comenzando en Wellsville, Utah, y avanzando gradualmente hacia el norte. Brigham Young estableció la política de que los pioneros mormones deberían establecer relaciones amistosas con las tribus nativas americanas circundantes. Los animó a ayudar a alimentarlos en lugar de luchar contra ellos. A pesar de la política, los colonos consumían mucha comida y se apoderaban de áreas, obligando a los Shoshone a vivir en áreas donde no podían producir mucha comida. David H. Barr, asesor general del territorio de Utah, informó en 1856 que los indios Shoshone locales se lamentaban de que los mormones usaban tanto del valle de Cache que la caza antes abundante ya no aparecía. El forrajeo y la caza por parte de los pioneros que iban en los senderos de migración occidental también eliminaron recursos adicionales de los Shoshone. Los indios se han empobrecido por la introducción de una población blanca, escribió Jacob Forney, superintendente de Asuntos Indígenas del territorio de Utah, en 1859. Recomendó que se estableciera una reserva india en el valle de Cache para salvaguardar los recursos básicos para los Shoshone. A principios de la primavera de 1862, James Duane Doughty, superintendente de Asuntos Indígenas del territorio de Utah, pasó 4 días en el valle de Cache e informó que los Shoshone atacaron granjas y ranchos de ganado en busca de comida, no solo por venganza, sino también por supervivencia. Su propuesta no fue implementada por sus superiores en el Departamento del Interior de los Estados Unidos. Los indios han estado a gran escala en una condición indigente y desesperada. No se han hecho arreglos para ellos, ni en cuanto a vestimenta, ni a disposiciones hechas por mis antepasados. La condición de los indios era tal que existía la posibilidad de que saquearan las estaciones de correo para mantenerse con vida. Doughty compró suministros de alimentos y los repartió gradualmente. Propuso equipar a los Shoshone con ganado para permitirles convertirse en pastores. El 28 de julio de 1862, John White encontró oro en Grasshopper Creek, en las montañas del suroeste de Montana. Pronto, los excavadores hicieron un sendero de migración y suministro directamente a través del centro del valle de Cache, entre este campamento minero y Salt Lake City. Esta última era el intercambio más grande y cercano de mercancías y alimentos en el área. Cuando estalló la Guerra Civil estadounidense en 1861, el presidente Abraham Lincoln temía que California, que recientemente se había convertido en un estado, quedara aislada del resto de la Unión. Ordenó que se formaran varios regimientos a partir de la población de California para ayudar a proteger las rutas de correo y las líneas de comunicación del oeste. Ni Lincoln ni el Departamento de Guerra de los Estados Unidos
confiaban mucho en los mormones del territorio de Utah para permanecer leales a la Unión, a pesar de los mensajes y afirmaciones de su jefe Young. La guerra de Utah y la masacre de Mountain Meadows todavía estaban frescas en las mentes de los planificadores militares. Temían que el importante ejército local mormón pudiera responder solo a Young y no al gobierno federal. El coronel Patrick Edward Connor fue puesto a cargo del Tercer Regimiento de Infantería de Voluntarios de California y se le ordenó trasladar a sus hombres a Utah para proteger la ruta del correo Overland y mantener la armonía en la región. Después de llegar a Utah, estableció Camp Douglas cerca de la ubicación actual de la Universidad de Utah como cuartel general principal para su unidad. Estaba a pocas millas del sitio de construcción del Templo Mormón y del centro de Salt Lake City. Varios incidentes en el verano y otoño de 1862 condujeron a la batalla entre Bear Hunter y el coronel Connor. Estos incidentes estaban relacionados con luchas generalizadas entre pueblos nativos y pioneros europeo-americanos en prácticamente todo el oeste de los Estados Unidos, al oeste del río Mississippi. La atención de la mayor parte de la población del país se centró en el conflicto nacional en los estados del este. Algunos historiadores han pasado por alto estos acontecimientos porque ocurrieron cerca del límite mal definido de dos territorios diferentes, los de Washington y Utah. Si bien los incidentes ocurrieron en estrecha proximidad, los centros administrativos que los manejaban estaban a más de 1,000 millas, 1,600 kilómetros de distancia, por lo que coordinar los informes era difícil. Por ejemplo, durante mucho tiempo, los residentes y las autoridades creyeron que Franklin y el área de conflicto eran parte del territorio de Utah. Los habitantes de Franklin enviaron delegados electos al Consejo Territorial de Utah. Formaron parte de la política del condado de Cache, Utah, hasta que en 1872 un equipo de topógrafos determinó que la comunidad estaba en el territorio de Idaho. En otra historia de los Shoshone está la de los Pukwini, cuando un residente de Summit Creek, que ahora es Smithfield, descubrió que su caballo había desaparecido, acusó a un joven pescador Shoshone en Summit Creek, que estaba cerca, de haberlo robado. Robert Thornley, un colono inglés y primer residente de Summit Creek, protegió al joven indio y afirmó su amor por él. Sin embargo, un jurado de lugareños lo condenó y lo ahorcó por robar el caballo. Los Shoshone eran conocidos como Pukwini en la historia local. Datos posteriores revelan que Pakwini es la palabra Shoshone para pez, por lo que el hombre podría haber estado diciendo «mira mi pez» o «solo estaba pescando». El joven indio era hijo del jefe Shoshone local. Los Shoshone respondieron matando a varios jóvenes de la familia Merrill que recolectaban leña en un cañón cercano unos días después. Durante el verano de 1859, una compañía de colonos de alrededor de 19 personas de Michigan viajaba por el sendero de Oregón, cerca de Fort Hall, cuando fueron atacados por la noche por personas que creían, al menos por el momento, que eran Shoshone locales. Varios miembros de la compañía fueron asesinados a tiros. Los sobrevivientes se escondieron entre juncos y sauces a lo largo del río Portneuf, donde buscaron seguridad. Una compañía de dragones dirigida por el teniente Livingston de Fort Walla Walla se encontró con los sobrevivientes 3 días después. Examinó el incidente y reportó lo que llamó la crueldad del ataque. Según el Deseret News del 21 de septiembre de 1859,
Una unidad de los dragones del teniente Livingston encontró 5 cuerpos en el lugar de la masacre que estaban en ruinas. Una niña de 5 años tenía las orejas cortadas, los ojos arrancados, ambas piernas amputadas en las rodillas y parecía que tenía que caminar sobre muñones. El 4 de diciembre de 1862, Connor envió a McGarry en otra campaña al valle de Cache para recuperar algo de ganado de los Shoshone. Los Shoshone rompieron el campamento, escaparon por delante de los soldados y cortaron las cuerdas de un barco en la intersección. Aunque no parecían estar asociados con el robo, 4 guerreros Shoshone fueron capturados y retenidos por rescate por McGarry, quien pudo mover a sus hombres al otro lado del río, pero tuvo que abandonar sus caballos. McGarry solicitó que estos hombres fueran fusilados en caso de que el ganado no fuera entregado al mediodía del día siguiente. El valle de Cache era donde los jefes Shoshone reubicaron a su gente más al norte. Un equipo de fusilamiento ejecutó a los rehenes y arrojó sus cuerpos al río Bear. En un artículo, el Deseret News expresó su preocupación de que la ejecución molestaría las relaciones con los Shoshone. En el sendero de Montana, A. J. Conover, el administrador de una administración de remolque de carga del sendero de Montana entre los campamentos mineros de Montana y Salt Lake City, fue atacado por campeones Shoshone que mataron a 2 hombres que lo acompañaban, George Clayton y Henry Bean. Al llegar a Salt Lake City, Conover le dijo a un corresponsal que estaban decididos a vengar la sangre de sus amigos asesinados por el mayor McGarry y sus combatientes. Afirmó que los Shoshone tenían la intención de matar a todos los hombres blancos que debían encontrar en el lado norte del río Bear hasta que estuvieran completamente vengados. El último impulso para la empresa de Connor fue un ataque Shoshone a un grupo de 8 excavadores en el sendero de Montana. Se habían acercado a 3 kilómetros del asentamiento de invierno Shoshone Central, al norte de Franklin. Los excavadores se perdieron un giro y terminaron embarrados y perdidos en el lado oeste del río Bear, incapaces de cruzar la profunda corriente. 3 hombres nadaron hasta Richmond, donde intentaron obtener disposiciones y una ayuda de los colonos. Antes de que regresaran, los otros 5 hombres fueron atacados por los Shoshone, quienes mataron a John Henry Smith de Walla Walla y varios caballos. Cuando el público de Richmond regresó con el grupo de desarrollo, recuperaron el cuerpo de John Smith y lo enterraron en el cementerio de la ciudad de Richmond. Los excavadores supervivientes llegaron a Salt Lake City. William Bevins testificó ante el jefe de justicia, John F. Kinney, y prestó juramento describiendo el asesinato de Smith. Además, 3 días antes de la llegada de Smith, informó que 10 mineros en su camino a la ciudad habían sido asesinados. Kinney emitió una orden de arresto para los jefes Bear Hunter, Sandpitch y Sagwitch. Ordenó al mariscal regional buscar la ayuda del coronel Connor para una fuerza táctica para efectuar la captura de los indios culpables. Hoy en día, los Shoshone se dividen en 3 grupos principales según sus diferencias culturales y geográficas. Los Shoshone occidentales son uno de estos grupos, con la mayoría residiendo en Nevada, los Shoshone del norte, que viven en Idaho, y los Shoshone del este de Wyoming. Gracias por ver. Dale a este video un me gusta y suscríbete para obtener más contenido educativo como este. Nos vemos en nuestro próximo video.